pedimos a nuestro pastor Juan Carlos Arija. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Sí. Bien, gloria a Jesús, amén. Bien, ¿la echaste? Ya. Vamos a presentar un niño, así que para recalcar lo que siempre digo sobre el tema de los niños, que está bien presentar los niños al Señor, pero lo más importante es los padres, qué estilo de vida luego van a llevar, porque los niños, sabes, que toman el ejemplo de lo que hacen los padres. O sea, yo puedo orar mucho por él, pero si él lo que aprende de los padres no es lo correcto, pues entonces dejará un poquito al lado las enseñanzas de Jesucristo y harán lo que le enseñaron sus padres. Por eso es muy importante que nosotros como padres le enseñemos principios a nuestros hijos. Amén. Bien, ustedes saben que llevo 10 días fuera, vengo de Bolivia. Bueno, teníamos las campañas en Iquique, que han sido unas campañas en Pozo Almonte. ¿Conocen Pozo Almonte? Es un pueblito chiquitito, pero muy bonito, y allí estuvimos haciendo 2 días campaña. Se acercó, bueno, no mucha gente, porque ya sabes que la gente siempre es reacia, pero sí que se veía un ambiente de recibir. La gente de lejos paraba la oreja, y eso es importante porque es la siembra lo que vale en el Señor. Y bueno, ahí luego pasemos a Bolivia, estuvimos viendo la obra en Bolivia, y fue realmente, bueno, impresionante cómo ha crecido la obra, cómo ha madurado, casas llenas de niños, de adolescentes, comedores en un sector, en una montaña que para subir allí había, aquí en Patrol, porque era el cerro. Casas construidas en lo más oculto de la montaña, sin agua ni luz, y venían más de 100 niños a comer. Era algo bien, bien impresionante. Así que me traje un reportaje de foto, porque ahora soy fotógrafo, y lo vamos a poner en el panel de la iglesia para que la semana que viene ustedes lo vean. Amén. Por eso es importante orar por los hermanos, porque yo cuando bajé de Chile, bajé de Bolivia, la verdad que de Chile a Bolivia hay un cambio realmente drástico. Y vamos, entre Chile y Bolivia me quedo en Chile, pero que sea donde el Señor quiera, amén. Bien, vamos a presentar a este joven recién llegado al mundo, donde no van a ser las cosas fáciles, no ha venido de la mejor manera, en el sentido de que el orden que Dios establece, pero si está aquí es porque Dios lo ha permitido. Amén. Así que dice, bendecir a los niños y no le impidáis que vengan a Él. Y yo no lo voy a impedir. Vamos a orar por él, por la mamá, ¿verdad? Y por el sobrino. Bien. Vamos entonces a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar por él. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Ya, por Fernando. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos por este niño que ha venido al mundo. Señor, si tú has permitido que esté aquí, es tu voluntad. Señor, y es nuestro deseo bendecirlo, Jesús, porque sabemos que de los tales es el reino de los cielos, Padre. La inocencia, el amor, todo está en él, la debilidad. Por eso rogamos de ángeles, Señor, a su alrededor, para que lo cuiden y lo protejan. Padre, guarda a este joven, y si es tu voluntad, Señor, que él crezca, Dios mío, en fortaleza, Señor, que él sea sabio, Señor, en aquel tiempo para conducirse en este mundo tan peligroso, Padre. Bendícelo, Padre, en el nombre de Jesucristo, y oramos por la mamá. Pon fortaleza en ella, Señor, que no se pierda en el mundo, que aprenda, Señor, a vivir en tu voluntad, Jesús. Que ella pueda, Señor, confiar en ti y en tu palabra, y que su testimonio al caminar sea de ejemplo a su hijo, Padre. Señor, la bendecimos a ella, a su hijo, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Un aplauso. Bien, quiero compartir contigo algo que, que siempre yo creo que en cada uno de nosotros debe de estar. Cuando uno es, hippie o irresponsable o loco, pues uno no le da importancia a muchas cosas porque vive al día nomás. Y uno pasa de muchas cosas, nos volvemos unos pasotas. Pero sabe, yo desde que conocí al Señor siempre me gusta pensar en cosas que van a ser para bien de muchos. Y una de las cosas que pensé una vez fue, ¿quién será mi sucesor? Estaba leyendo la palabra, un pasaje en la Biblia, que ahora te voy a leer. ¿Y quién será el sucesor cuando yo me vaya de Chile? ¿Quién de vosotros
será una persona idónea como para que yo pueda decirle, hermano, te entrego las llaves para que dirijas al pueblo de Dios, para lo que Dios tiene escogido en este tiempo? Porque claro, como estamos sujetos los unos a los otros, y cuando hay un mover o hay un mover a alguien, ¿verdad?, a veces no sabemos a quién poner. No sabemos si en realidad es una persona que va a resistir el llamado firme de Dios. Y yo a veces me pregunto, Señor, ¿quién será? Porque claro, si no hay aquí, el Señor va a poner en algún lado. Pero a mí me gustaría que salieran de Chile hombres y mujeres que estén dispuestos a agarrar las llaves del reino y decir, Señor, por aquí no entra ni sale nadie si no es tu voluntad. ¿Amén? Y yo pregunto, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que podrá ser escogido, ¿verdad?, como un sucesor al cual darle la carga y la responsabilidad? Yo sé que Dios te va a hablar hoy al corazón. Si tú sientes en tu corazón un anhelo especial por agarrar carga por la obra, a su tiempo segarás si no desmayas. Pero es necesario que escuches la voz de Dios y le seas fiel en todas las áreas a Él. Amén. Cierra tus ojos, vamos a presentar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, cuando tu Hijo Jesús miró hacia atrás, tenía 12 hombres que le seguían, y eran hombres sucesores que iban a llevar la carga que Jesús les iba a entregar. Por eso hoy nosotros, Señor, levantamos nuestros ojos para ver quiénes son los que nos siguen, quiénes son realmente los capacitados para ir y llevar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Quién serán los sucesores que llevarán la carga y la responsabilidad de transmitir el Evangelio a otros? Por eso te ruego que en esta mañana tú bendigas a cada alma, a cada corazón que te anhela, Señor, conocerte, que anhela verte cada día y que quiere vivir en tu voluntad. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. Para los que no tienen Biblia, hay Biblias allí en la librería, muy baratas. Esfuérzate, cómprate una espada, hombre, una espadita con la cual puedas leer. El Señor quiere hablarte. Es importante que aprendas a leer, no esperes que el pastor o el responsable te ministre con la palabra, no, tú cómprate una Biblia y escudriña y Dios va a decirte y va a revelarte cosas maravillosas, cosas que estaban ocultas a tus ojos. Mateo capítulo 16, versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Bueno, aquí ya quedaría un tiempo para su partida según los capítulos que vienen en Mateo. Y Jesús le pregunta eso a sus discípulos, ¿no? ¿Quiénes dicen que soy yo? Si Jesús preguntara eso hoy, si Jesús estuviese aquí físicamente como lo estuvo en aquel tiempo, porque ahora está, pero está en espíritu, y en espíritu te va a hablar. Ahora, si Él estuviese aquí y os preguntase,
¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿O quién dice la gente que soy? Tú debes de preguntarte cómo responderías. Porque aquí hay dos cosas muy importantes. Unos dijeron, seguramente es Juan el Bautista. Otro dice que es Elías o alguno de los profetas. Y yo sé que hay mucha gente que va a responder de esta manera según haya escuchado. ¿Por qué? Porque nos adoctrinan desde pequeñitos a quién es Jesucristo, porque vino a la tierra, y entonces nos llenamos de conocimiento. Pero el conocimiento y la revelación son dos cosas diferentes. Por eso hay mucha gente que sabe de la Biblia o sabe de Dios, pero no vive conforme a Dios. ¿Me entendieron? Hay mucho conocimiento de Dios, pero no hay revelación de Dios. Entonces los discípulos dijeron, pues bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres algún profeta. Entonces, ¿qué concepto tienes tú de Jesús? ¿Es solo conocimiento? Porque cuando él preguntó a sus discípulos, dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces uno de ellos respondió a la manera de Dios. Amén. Es decir, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no fue un conocimiento que adquiriste porque fuiste a un estudio teológico o porque te dieron clases de religión ahí en la escuela donde estuviste, sino que mi Padre te lo reveló. Esa es la diferencia de un oyente a un creyente. Porque oidores somos todos, pero creyentes o discípulos no lo somos todos. Hay creyentes que no están dispuestos a dar su vida por Jesús, aunque creen, y hay personas que son creyentes igualmente, pero están dispuestos a dar la vida por Jesús. Amén. Y de esos hay muy pocos. Creyentes hay muchos, porque dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan. Entonces le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, claro, cuando uno escudriña y se para a pensar, muchos respondieron según lo que le han enseñado. Si yo te preguntara quién es Jesucristo, tú me dirías, bueno, es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, dio la vida por nosotros. Pero yo quiero dejarte una interrogante en tu vida. ¿Eso lo dices porque lo aprendiste o eso lo dices porque se te reveló? Muy bien. Pero yo sé que hay muchos que no se les ha revelado, sino que tienen conocimiento nada más. Cuando Dios se revela a tu vida, entonces recibirás herencia de Dios. Amén. Porque Dios quiere darte algo, Dios quiere mostrarte algo. Ahora, ¿quién de ellos, de todos los discípulos, recibió la llave? Porque ahí Jesús fue vivo. Bueno, no vivo, ahí había sabiduría, él sabe cuándo es de Dios el asunto. Porque de sus 12 discípulos, unos respondieron Juan, otros respondieron Elías, otro un profeta, pero solamente uno dio respuestas a la manera de Dios. Y enseguida Jesús detectó entre los 12 quién era el que dio la respuesta correcta. Cuando uno, por ejemplo, tenemos muchos ministerios dentro de la obra. Está el del camión, está el de la pastelería, está el de las oficinas, están los responsables de casa. A veces nos vemos en la incógnita de saber a quién poner. Porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos para hacer la obra social, la obra física. A veces nos preguntamos, ¿quién será de ellos? Hay algunos que dan respuestas que no son conformes a lo que Dios quiere, y hay otros que dan respuestas así como de conocimiento o de sabiduría, pero a veces yo creo que debemos de buscar aquel que da respuestas a la manera de Dios. Amén. ¿Tú a quién escogerías? ¿A alguien que te da respuestas divinas o a alguien que te da respuestas carnales? ¿Tú a quién prefieres? ¿A un responsable que te manda al cerro y a coger caracoles y a la al miércoles? Usted me entiende, ¿verdad? ¿O alguien que te cubre con amor y el bálsamo, el aceite santo, el vino que alegra los corazones y te protege y te dice, hermano, no hagas eso porque yo sé que no es el camino? ¿Tú a quién prefieres de los dos? ¿Alguien que te hable carnal, así en flanchoro, picante? Ay, ¿vos qué querés?
¿Quieres que te dirijan así o alguien que te dé respuestas que vienen de lo alto? Yo prefiero a alguien que me ministre, que me enseñe, que me corrija, porque sé que de aquí a un año, cuando yo salga de aquí, voy a ser una persona diferente. Ahora, si yo participo de la carnalidad, ¿verdad? Porque dice que la ira del hombre no opera en la justicia de Dios, entonces, ¿qué discípulos tendremos? Yo prefiero personas que den respuestas conforme al Señor, personas que tienen revelación, que Dios les revela. Amén. A mí Dios me revela cosas por medio de la conciencia. ¿Usted sabe qué es conciencia? La ciencia es conocimiento, la ciencia, lo que te avisa, lo que te redarguye, lo que te dice no hagas, actúa así, anda, muévete, ve adelante, ve atrás, actúa. ¿Se acuerdan de ese que pasó y vieron a un hombre herido y ninguno se paró? El otro, por medio de la conciencia, el Señor le habló y le dice que fue movido a misericordia y él se acercó al hombre y le ayudó. De repente a veces tenemos mucho conocimiento, pero no actuamos conforme a lo que Dios nos habla. La ciencia, el conocimiento, la conciencia debemos hacer las cosas. Y por eso Jesús, cuando vio entre sus 12 hombres, a veces les hago preguntas a los responsables. Hay algunos que no me responden o algunos se quedan como diciendo, bueno, no voy a responder, no voy a hacer que me agarre y luego quede enlazado por mis palabras. Pero hay veces que debemos hacer preguntas y ver quién da las respuestas o cómo actúa en la obra del Señor. Cuando Jesús detectó que era Pedro, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién te revela a ti las cosas? ¿Eres de los que necesitan venir al culto cada domingo, cada jueves para poder caminar unas cuantas cuadras más? ¿O eres del que se aparta en su habitación a solas, o cuando va en la micro, cuando va en el vehículo, o cuando está trabajando y constantemente ruega al Señor de la mies que le revele? Porque yo te digo una cosa, siempre anhelo que Dios me revele cosas, que me muestre. Porque cuando Él me muestra, me revela, ya no soy dependiente de los cultos ni de las... Pero lo hago porque es testimonio para otros el reunirnos, el congregarnos, el edificarnos. A mí me encanta recibir revelación de Dios. Cuando de repente estás leyendo un pasaje y lo has leído 40 veces y de repente ¡fum!, te empapas y te alimentas y sientes gozo y alegría y decir, Padre, esto nunca lo había visto. Y tus entrañas se mueven porque sabes que es Dios revelándote. Algunos dicen, no, la Biblia lo escribieron los hombres, pero dice la palabra de Dios que esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados. Ellos recibieron inspiración para escribir por medio del Espíritu Santo. Y cuando tú escudriñas las Escrituras, el mismo Espíritu Santo te inspira para que entienda lo que Dios quiere revelarte. Hay muchas cosas que no entendemos, pero que serán aclaradas en aquel tiempo. Cuando Jesús ve la respuesta de Pedro, de Simón, hijo de Jonás, Él le dice, eres 3 veces feliz porque no te lo ha revelado ni te lo ha enseñado ni un teólogo, ni un profesor, ni la religión, sino que te lo ha enseñado mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, a ti te daré las llaves. No sé cuántas llaves le dieron, creo que son 12. Porque el reino de los cielos tiene 12 puertas, Jerusalén, y es la sombra de lo que ha de venir. Las 12 puertas, la de las ovejas, y las llaves, y Él dirá quién entra y quién no. Bueno, no quién entra y quién no entra, sino Él abre y cierra, Él ata y desata. ¿Amén? Ahora yo pregunto, ¿tú serás un sucesor como lo fue Pedro? ¿Serás un sucesor? Alguien que anhela, que desea respuestas de lo alto. Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis 15, 1. Aquí vemos a un hombre que dice, Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Y quiero que entiendas esto, palabra en visión. La palabra puede venir de muchas formas.
puede venir en visión, de repente ves algo, como le pasó a Pedro cuando estaba en ayuno, y estaba en un aposento alto, y de repente le vino como un éxtasis, tiene una visión, y ve un lienzo que desciende del cielo, amarrado por 4 puntas, y dentro de ese lienzo había muchos animales, y escucha una voz y le dice: Pedro, mata y come. Y él era alguien fiel a lo que había sido instruido, y dice: no, Señor, en mi boca jamás ha entrado algo inmundo, porque habían animales que tenían prohibido comer. Pero ahí Dios le estaba revelando algo en la palabra que ellos durante mucho tiempo aprendieron, que era de no comer animal inmundo, porque venía en la ley. Entonces el Señor le dice: mata y come, porque lo que yo santifico, santificado es. Y le estaba dando a entender que ya los gentiles y los publicanos ya iban a pertenecer al pueblo de Dios, porque había propósito de Dios. Pero se lo hace entender por medio de una visión. Amén. Igual que José, el esposo de María, cuando María recibe la revelación, dice: ¿cómo? ¿Tú me vienes a mí con ese cuento que te quedaste embarazada, un ángel? No me lo creo. No se lo creía. ¿Quién se lo va a creer? ¿Quién de aquí se lo va a creer? Que te venga tu pololo y te diga: ¿sabes qué? Apareció un ángel y mira, me hizo una guaguita. No se lo cree nadie, es algo normal. Sin embargo, Dios, en su voluntad, tiene sueño. Y le dice: mira, José, no tengas temor de recibir a María, la que será tu mujer, porque lo que nace en ella, santo es. Y entonces, por medio de los sueños, le hizo entender que es Dios hablando. Ahora, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, es decir, mi sucesor, un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Ahora yo veo aquí un hombre que tiene una interrogante, porque claro, porque fíjate lo que le estaba orando al Señor: Señor, ¿qué me darás? ¿Quién me va a suceder a mí? Si el que tengo es un esclavo, tengo un esclavo ahí y es el que llevará luego bueno, pues lo que tenga, los campamentos, las cabras, no sé. ¿Quién me heredará, Señor? ¿Será mi heredero un esclavo nacido en mi casa? Y seguramente era un esclavo nacido fiel, porque era alguien que estaba sujeto a su patrón. Pero el Señor, al ver la actitud de él, le dice: y aquí, dice, no te heredará es decir, un esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí ustedes ya saben de qué está hablando Abraham con el Señor, ¿verdad? Luego le da la promesa del hijo, le dice que serán como las estrellas del cielo, que serán innumerables. Pero él tenía esa inquietud. Yo tengo una inquietud: ¿quién será el que me herede? ¿Será un esclavo? Porque tú sabes quiénes son los esclavos. Los que están sujetos al pecado, los que aman al mundo y sus deseos. Ese es un esclavo. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo pregunto: ¿cuántos son libres de acá? Mas si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. ¿Sabes cuándo eres libre? Cuando ya no deseas el pecado, cuando ya no, ya sí, a lo mejor tu carne te dice y tú dices no, como decía el pastor ayer, ¿se acuerda? Desechando pues toda inmundicia y toda abundancia de palabras fuera. Cuando tú empiezas a ser libre de lo que te ataba. Claro, él tenía un esclavo que le ayudaba en todas las áreas, pero él quería que su hijo, el fruto de sus entrañas, fuera el que heredase o el que sucediera en todo lo que él tuviera. Y qué bueno, porque cuando hablamos de hijos, hablamos de espiritualmente, hijos espirituales. A veces hemos tenido que poner a un carnal, a alguien que es esclavo del pecado, a cargo de ministerios, por ejemplo, un camión, un vehículo, una imprenta, una pastelería. Y no es lo mismo que lo tenga uno que es libre, uno que es hijo. ¿Me entendieron?
No es lo mismo que yo envíe una paloma que envíe un cuervo. No es lo mismo. Cuando no hay palomas, hay cuervos. El Señor hace su voluntad. Pero qué bueno que podamos enviar una paloma. Amén. Jonás significa paloma, y cuando Dios envía a Jonás a Nínive, está enviando una paloma. ¿Sabían? Podía haber enviado un carro lleno de ejército y destruir allí a... Pero no, envió una paloma, un poco testaruda la paloma. Cuando Elías o Eliseo, no recuerdo quién, tuvo hambre y estaba debajo de una encina o de un árbol, dice que el Señor le envió un cuervo y le trajo carne y él se alimentó. Pero ¿tú qué prefieres que te envíen, un cuervo o una paloma? Una palomita ahí, bien bonita, no asusta, porque imagínate que ver un cuervo con el pico ese y te mete el graznido, ¿no? ¡Ah! Eso se asemeja más a las películas de terror. ¿Han visto que siempre ponen cuervos? Cuando vimos la película de La Última Tentación, estaban los dos y apareció un cuervo y le sacó el ojo ¿verdad? Y cuando viene el Señor, pues desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Es decir, siempre vamos a querer que haya una paloma. Ahora yo me pregunto, ¿tú qué prefieres poner en tu casa? ¿Un cuervo o una paloma? Entonces tenemos que ser sabios. Lo que quiero decirte es que ¿quién va a ser tu sucesor? ¿Quién heredará lo que tú has sembrado? Porque si tú siembras y mueres, saldrá la cosecha, pero ¿quién la heredará? ¿Quién será el sucesor? Porque hay algunos que son sabios y sabrán pues cultivar ese trigo o lo que salga y beneficiar a muchos o a su familia, y hay otros que van a malgastar los bienes. ¿Qué pasa cuando un padre se tira 40 años trabajando porque quiere dejar un legado a sus hijos? Joyas, un piso, terreno, y luego llega un cuervo. El hijo es un cuervo. Porque agarra 40 años de sacrificio de los padres y lo malgasta con rameras y prostitutas y en drogas y qué sé yo qué, y esos 40 años de esfuerzo de los padres se van en un hijo vago y abusador, egoísta y avaricioso. ¿Cuántas disputas vemos entre los hermanos que se pelean los pisos que dejaron los padres porque no entienden que ese piso que él trabajó durante 40 años para dejárselo a alguno de sus hijos que no tienen los recursos, ellos lo venden por amor al dinero? ¿Me entendieron? Yo quiero saber quién de mis hijos será el que herede. Y yo creo que el que heredará será aquel que dé respuestas que vienen de lo alto. Amén. Qué bueno ver entre nosotros, ver personas que se les puede decir, hermano, ahí tienes la carga, la responsabilidad, llévala, porque a su tiempo segarás si no desmaya. Porque en esos procesos es cuando se muestra la fidelidad. Tú no puedes ser fiel 2 semanas y a la tercera ya dejas de ser fiel, ¿no? A mí me dijo un chico el otro día, hermano, llevo ya mucho tiempo aquí, estoy aburrido. O sea, ¿vas a dejar de ser fiel? ¿Tú quieres que yo te cambie? ¿No es mejor que te cambie el Señor? Y yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Yo llevo 10 años sentado hoy en una oficina. También me aburro, pero yo espero pacientemente en Jehová. ¿Me entendieron? Y cuando sea el Señor el que mueva la ficha, pues que sea Él, pero que no sea yo. Amén. Porque no vamos a estar toda la vida así, haciendo lo mismo, sino que el Señor sabe cuándo mover a sus obreros. Ahora, la actitud de Abraham era, Señor, ¿quién va a heredar lo que yo hago? ¿Un esclavo? ¿O heredará un hijo? Por eso es bueno que cuando tú mires para atrás sepas quién te sigue. Porque para lo malo te van a seguir muchos. Pocos te van a seguir para lo bueno. Cuando tú hablas con alguien que ha hecho algo malo, lo primero que hace se justifica con el malo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ¿por qué fulanito? ¿No te has fijado? Oye, pero fíjate en el que hace bien. ¿Por qué no tomas el ejemplo del que hace bien? Te es fácil justificar tu mala obra con el que hizo el mal. Ay, ¿y por qué él? Lo haces así porque no puedes justificarte con el que hace bien. Y esos son los que heredan las promesas, los que se mantienen firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Amén.
Así que hagamos hijos espirituales que crezcan en la obra del Señor y que puedan heredar las promesas. Yo hace 15 años atrás, cuando estaba limpiando cerdos, pues yo anhelaba, cuando veía al predicador predicar, digo, jolín, me gustaría un día poder transmitir eso que yo siento, me gustaría transmitirlo a otro. Y como no era el tiempo, siempre veía que otros predicaban, otros hablaban, uno aquí y el otro allá, y al final, pues no pasaba nada. Pero sabes, a su tiempo, me dijeron, tú has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Así que me gustaba asistir a las clases, me gustaba asistir a los lugares donde se compartía siempre. Y luego me dijeron, ahora te toca a ti. Y es todo un proceso, hermano. Yo te doy un consejo. Si lo quieres recibir, recíbelo. Si no, desecha. Pero sé fiel, porque Dios busca fidelidad en sus hijos. Amén. Eclesiastés 4:7 dice lo siguiente. Yo me volví otra vez... Eclesiastés capítulo 4, versículo 7. Si no lo oyes, lo lees, para que no estés preguntando. Eclesiastés 4:7 dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano. Pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Y aquí viene algo importante, dice, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Amén. Un hombre solo y sin sucesor, sin alguien que le siga. Pero él nunca se pregunta, ¿para quién trabajo yo? A pesar de que trabaja mucho. Porque dice el Eclesiastés, el sabio, que esto es aflicción, es vanidad y duro trabajo. Pero yo quiero que tú te hagas esta pregunta en esta mañana. ¿Para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? ¿Para quién trabajas tú? No te voy a tirarte unas líneas porque podría hacerlo. La familia, tu ego, ¿verdad? Para el fulanito. ¿Para quién trabajas tú? Yo antes trabajaba para un traficante, ¿sabían? Era el machaquilla de él. Él me daba unos cuantos gramos, yo los vendía, me llevaba mi parte. Trabajaba para un traficante, oye. Hay otros que trabajan para la empresa Entel, otros para el gobierno, otros para... Pero ¿para quién trabajas tú? Yo quiero que tú seas consciente de esto, porque él no se lo preguntaba. Pero yo quiero que hoy tú te lo preguntes. ¿Para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Porque sabes, cuando no tienes sucesor, porque si tú miras para atrás y dices, chuta, no tengo a nadie que sea mi sucesor, a quien yo pueda delegarle la responsabilidad, el legado cuando yo salga. Entonces, ¿en qué dirección debemos trabajar? En levantar a alguien que sea fiel al Señor y que dé respuestas conforme a la voluntad de Cristo. Amén. ¿Para quién trabajo yo? Te voy a decir, trabaja para Cristo y levanta un sucesor. Eso es lo que debemos de hacer. Yo sé que hay un trabajo que es secular, que hay que hacerlo, pero también hay un trabajo que es de Cristo. Amén. Si tú trabajas 8 horas para el patrón del mundo, también trabaja para el patrón eterno que es Jesús. Entonces piensa, ¿para quién trabajo yo? ¿Para quién le doy mi fuerza? ¿Qué? ¿Cuándo le vas a dar tus fuerzas a Cristo? ¿Cuando ya eres un viejito? En la juventud hay que darle las fuerzas al Señor. Amén. Números 27:15, vamos a terminar con estos 2 versículos. Números 27:15 dice: Número 27:15 dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová
no sea como ovejas sin pastor. Él sabía que su partida estaba cercana, él sabía que estaba en una edad donde ya no podría de repente actuar como lo hacía antes cuando era más joven. Pero él tenía la inquietud: Señor, levanta un varón en cuya carne haya espíritu y que haga entrar y salir al pueblo, para que tu pueblo no ande como oveja sin pastor. Y entonces viene la respuesta de lo alto y le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y le pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y mira qué importante este versículo: y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Versículo 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Amén. Cuando tú lees la vida de Josué, era un hombre que siempre estaba a la par de Moisés. Moisés se iba al monte, él estaba en la cordillera del monte, esperando a que su dueño, su patrón, o su jefe, como quiera llamarle, bajara del monte. Pero era alguien que tenía espíritu, es alguien que siempre estaba avivado, era alguien que no esperaba que le dijeran las cosas para hacerlas. Era un hombre que tenía carga con las cosas. A veces ni nos agachamos a agarrar un papel del suelo, de tu propia habitación. A veces no tiene espíritu ni para ordenar tu ropero. Con eso te digo todo. ¿Entendieron? Si no ordenas ni tu ropero, ¿qué carga quieres que te den? ¿Qué cargo quieres que te den si no tienes carga ni siquiera con tus propias cosas? Entonces en Josué era un hombre que había espíritu, había alguien que él tenía celo por las cosas, era alguien que estaba dispuesto a ir a la guerra, era alguien que estaba dispuesto al monte y ser paciente esperando a que el siervo bajara. Era un hombre que a lo mejor no se desesperaba, pero sobre él, luego dice: a él pondrás tu mano encima, porque tú ya no entrarás a la tierra prometida por lo que hiciste, y a él se le delegará. Y entonces cuando Moisés obedece, porque esto es muy importante que he apuntado, versículo 22, y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Qué importante esto, hermano. Ahí tú puedes poner tu nombre. Y Arija hizo como Jehová le había mandado. ¿Puedes ponerte ahí? ¿Puedes ponerte? ¿Cómo te llamas? Y Ricardo hizo como Dios le había ordenado. ¿Te imaginas? Siendo obediente al Padre, siendo fiel, como lo fue Jesucristo, incluso viendo la muerte. Viendo a un tipo que le da un beso y le dice: hasta con un beso me entrega, Judas. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Pero él dice que hizo como Jehová le había mandado. Tú haces como Jehová te ha mandado, porque en eso se demuestra la fidelidad, en eso se demuestra la revelación. Cuando Felipe iba caminando, dice que recibe una palabra y le dice: Felipe, ponte junto al carro. Y hizo como Dios le había mandado, como el Espíritu, en este caso como el Espíritu lo había ordenado. Y Felipe se puso junto al carro. Y así es como debemos nosotros actuar conforme a la palabra del Señor. Amén. Porque Dios no es una democracia. Dios es el Señor. Y su ley dice: así dice el Señor. O sea, es una orden, no es una democracia. Bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Moisés, conforme a lo que había recibido de Dios, en esa inquietud: Señor, bueno, yo ya me voy, pon a alguien en cuya carne haya espíritu, para que tu congregación no sea como una oveja sin pastor. Él transmite la inquietud. ¿Tienes inquietudes?
habla al Señor. Y entonces Él manda la respuesta: ya, escoge a ese varón, a Josué, y pon tu mano sobre él, y pondrás de tu integridad en él, para que el pueblo sepa que tú has orado. Cuando a veces cambiamos de responsable, o cuando delegamos a alguien, lo bueno es que nosotros oremos por él, delante de todo. Cuando se fue Roberto para Iquique, que está muy bien, les manda saludo a todos. Bueno, pues se quedó José, y fui allá y lo presenté. Presenté a José para que los demás supieran que no se puso él solo, lo puse yo. Amén. Por eso, hermanos, cuando delegamos carga a alguien, es importante que oremos por él, que impongamos las manos y le demos la carga, o sea, el cargo, porque ha tenido carga. Hechos 1:15 para terminar. Hechos capítulo 1 versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y dice: tome otro su oficio. Quiero que recuerdes esto, que otro tome su oficio. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Se acuerdan de Josué? Dice que entraba y salía para que entres y salgas del campamento. Y Jesús dice que entraba y salía. Muy interesante esto. Jesús entraba y salía entre nosotros. Versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Versículo 24, y escucha bien. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y dice: y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Ahí hay un tema sobre cómo echaron suerte. Pues es porque ellos estaban acostumbrados a hacer lo que hacían los sacerdotes, el Purín y el Urín, que echaban suertes, y entonces el Señor obraba por medio de la suerte. Pero ya luego no, porque ya luego viene el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que iba a dirigir y cómo hacer. Pero que nadie tome tu lugar. Primer punto. Porque Judas, que fue escogido, dice que por transgresión se fue a su propio lugar. Su ministerio fue quitado por transgresión. Ahora yo te pregunto, ¿alguien tomará tu lugar como siervo y como sierva de Jesucristo? Porque se quita uno, ¿qué ocurre? Viene el otro, el sucesor. Ellos como hombres escogieron a dos, a Matías y a Bernabé, creo. Pero el que escoge debe de ser el Señor. ¿Quién es el sucesor? En este caso, cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él entiende quién fue el que dio la respuesta conforme a lo alto, y escogió a Pedro para entregarle las llaves, y que fuese Él el que atase y desatase, el que abriese y cerrase puerta. El portero. Pero en este caso la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 discípulos. Yo te pregunto, hermano, para terminar, porque Elías y Eliseo, cuando se fue Elías, Eliseo heredó las promesas. Dame la doble unción de lo que tú haces. Bueno, si haces esto, recibirás el doble. Y el hombre, para donde iba el siervo, él siempre andaba detrás. Iba al baño le seguía. Porque si me vieses ver,
Si me vieses ir, entonces será tuyo. Y él vio como un carro de fuego se llevaba al profeta. Y se agarró así del manto y dice, uy, aquí no lo suelto. Y luego dice que hizo el doble de lo que hizo su señor. David y Salomón. David era un hombre que tenía muchos hijos, pero la obra se la encomendó a uno de sus hijos, a Salomón. Y me imagino que él habrá escogido de todos sus hijos. Había uno que quería heredar por la fuerza, por envidia. No, yo quiero heredar. Pero David escogió a Salomón. Y Jesús escogió a sus discípulos. Yo te dejo con esta interrogante. ¿A quién dejarás tu herencia? Como padre, como responsable, no sé cómo, pero ¿a quién dejarás? ¿A quién escogerás? Y que nadie tome tu lugar. Amén. ¿A quién dejarás tu herencia? Ponte de pie, hermano, vamos a orar. ¿Quién te revelará? ¿O eres alguien que tiene conocimiento? ¿O eres alguien que Dios revela? Cuando aprendes a recibir la revelación del Señor, entonces mirarás para atrás y dirás, ese será mi sucesor. ¿Amén? Y yo sé que aquí hay hombres que van a poner su mano en el arado. Dice la Escritura, y pondrás tu mano en el arado y no mirarás hacia atrás, porque si hicieres así no eres digno de mí. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que están dispuestos a poner su mano en el arado. Y es una responsabilidad poner tu mano en el arado. Imagínense en la gente del campo cuando amarran esas sogas que le ponen al buey y agarran ese palo gigante con las dos manos que tienen una horquilla que se clava en la tierra, y entonces le dan al animal y el animal con toda su fuerza tira y aquel arado levanta la tierra y entonces pueden trabajarla. No puedes andar mirando para atrás porque el surco te va a salir torcido. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que quieren poner la mano en el arado, y de aquellos que levanten su mano serán sucesores de la carga, para que luego se les dé el cargo. Pero primero hay que poner tu mano en el arado y trillar. Amén. Cierra tus ojos ahí. Vamos a pedir al Señor. Yo sé que te ha tocado el Señor. Y yo sé que hay un compromiso, hay un conflicto interior dentro de ti que dice sí, pero hay otra parte de ti que te dice no. A la que dice no, no le hagas caso, ya sabemos quién es. Porque Dios habla por medio de la conciencia. Ciencia es conocimiento. Tú estás teniendo conocimiento ahora. Estás entendiendo qué es lo que quiere Dios para tu vida. Ahí donde estás, si quieres poner tu mano en el arado, levántala. Mira, ¿ves? Hombres y mujeres que están dispuestos, que serán sucesores de la carga. Serán sucesores de la carga. Déjame la mano bien en alto, para que a su tiempo el Señor te dé el cargo. Padre, yo voy a ver a estos hombres y mujeres que levantan su mano. ¿Quiénes son los que dan respuestas que vienen de lo alto? ¿Quiénes son hombres que reciben revelación y no tan solamente conocimiento? El conocimiento envanece, Señor, mas lo que lo hacen por amor edifica, y los edificados son los que reciben las promesas. Te ruego por estos hombres y mujeres que han levantado su mano. Padre, dale fuerzas de buey para que no desmayen en el camino. Dale fuerza, Señor, y alegría y gozo, que de su interior salgan ríos de agua viva y que sacien la necesidad de muchos. Aquí hay hombres que están dispuestos a poner su mano en el arado. Señor, conforme a tu voluntad, escoge, Señor, a esos discípulos. Rogamos, Señor, por obreros para la mies, y aquí están levantando su mano. Hombres que están dispuestos a poner su mano en el arado como tú lo hiciste, Jesús, y que están dispuestos a trillar para vida eterna. Gracias, Padre Santo, por ello. Y conforme a tu voluntad, escoge de entre tu pueblo, para que no se quede, Señor, sin pastor.
Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor.